Les saludo, mis queridos hermanos, en el amor del Señor. Y le damos gracias nuevamente porque Él nos permite seguir estudiando su palabra, esa palabra que edifica, la palabra que nos bendice. La última lección que vimos, estuvimos estudiando acerca del reposo que nos habla las Escrituras. Y vimos que Abraham reposó en la promesa que Dios le había hecho de que le iba a dar un hijo, y en la fecha señalada llegó Isaac, la promesa del Señor. También estuvimos viendo de Noé que él reposó en el arca, le creyó a Dios cuando él le dijo que iba a venir un diluvio, que se preparara, hiciera un arca. Él tuvo una fe obediente, reposó en Dios. Para el pueblo de Israel también había prometido un reposo. Cuando Dios les sacó de la esclavitud de Egipto, les prometió que les sacaría para llevarles a una tierra que fluía leche y miel, y que esa tierra sería para ellos. Pero el pueblo de Israel fue desobediente, por tanto no alcanzó este reposo. Entonces hay un reposo para el pueblo de Dios prometido. Y ese reposo está en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que nosotros tenemos que aferrarnos a ese reposo. Dice allí en Hebreos 4, nos habla, dice, procuremos entrar en su reposo. Aferrarnos a su promesa, aferrarnos a su palabra. Bien, entonces vamos a leer en Hebreos capítulo 6, versículo 7, que dice: porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. La tierra bebe la lluvia, es labrada y recibe bendición de Dios. Y aquí se compara la tierra que bebe la lluvia. La lluvia es la palabra de Dios. Y dice que la tierra da fruto, que madura y crece. Así también la palabra de Dios produce el mismo efecto, da fruto en el corazón de la persona. Nos vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 55, versículo 1, y dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y bebed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. La invitación es a los sedientos. ¿Y sedientos de qué? Para los que anhelan la palabra de Dios es esta invitación. Y referente a tener esta sed, nos vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 13. Y dice así: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y estaba toda la gente en la playa. Esta gente tenía sed de escuchar la palabra de Dios. Dice, se le juntó mucha gente. Y dice el versículo 3, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra.
pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Aquí desde el versículo 1 al 9 nos relata la parábola del sembrador. Y si nosotros vamos al versículo 10 y 11 dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Aquí él está hablando a sus discípulos, a los íntimos. Y la revelación es para los que reconocen a Jesucristo como Salvador. Aquí le dice, a vosotros os he dado el reino. Los misterios del reino a sus discípulos, aquellos que habían entregado su corazón al Maestro. Y el versículo 15 dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente. Esta gente tenía el corazón engrosado con muchas cosas. Y a pesar que oían al Señor Jesús, sus oídos oían pesadamente. Y han cerrado sus ojos, dice, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. No había en ellos corazón, no había ojos para ver ni oídos para oír. Y dice el 19, vamos al 18, dice, ahora oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Aquí el Señor Jesús le va a explicar qué es lo que significa la parábola del sembrador. Se la va a explicar a sus discípulos. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino, el reino, cuando habla de reino, hay un rey. Y este rey es el Señor Jesucristo. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Qué importante es entender la palabra del Señor. No solamente prestarle oído y que pase. Hay que meditar en ella. Hay que buscar qué es lo que nos quiso decir el Señor. Tenemos que entender. Dice el versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Al principio la recibe con gozo, pero cuando vienen las dificultades, vienen todas estas cosas contrarias, hasta ahí llega la palabra en su vida, tropieza. Se hace vana esta palabra, no tiene fruto. Y dice el que fue sembrado entre espinos, es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Muchas veces se predica la palabra del Señor, pero luego el afán, el amor al dinero y tantas cosas que la persona se desvía
y la palabra se hace infructuosa. Pero ¿qué dice el 23? Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. El que es sembrado en buena tierra le pone oído a la palabra y la entiende, medita en ella, busca su significado. ¿Qué me quiso decir el Señor? Y esta palabra penetra su vida. Dice, la entiende y dice, da fruto. Qué maravilloso cuando la tierra da fruto. ¿Qué es lo que el Señor anhela de nuestras vidas? Y produce, dice, y aquí está la cantidad. En algunas personas a 100, o sea, el 100%. En otras el 60% y en otras 30%, pero el fruto es por uno. ¿Y cuál es ese uno? Ese uno es Cristo. El 100, el 60 y el 30 es por uno, es por Cristo. Él es que hace fructificar la palabra en nuestras vidas. La palabra del Señor dice que Cristo es el que produce el querer como el hacer en nuestras vidas. No es nosotros que queramos hacerlo, es el Señor que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y cuando la buena tierra produce fruto a 100, a 60, a 30, es por uno, es por Cristo. Estas son las obras que valen delante de la presencia de Dios. Este es el fruto que Dios espera, porque todo lo que hagamos sin Cristo, por obras muy grandes que sean, la palabra del Señor dice que son obras muertas. Entonces, en la buena tierra hay un proceso. Primero oye, segundo entiende, tercero da fruto y por causa de Cristo. Y nos vamos a ir rápidamente a Efesios 2:10, que dice lo siguiente: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, una nueva creación para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, buenos frutos. Para eso nos creó en Cristo Jesús, para que demos fruto por uno, por Cristo. Y también en Tito 2:14 dice lo siguiente: quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, recordemos lo que nos dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, para buenos frutos, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. El Señor nos dejó el camino, el Señor nos dejó el sendero para que andemos en ella. Porque Él se dio a sí mismo, dice allí en Tito, por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad, sacar toda obra mala, todo lo que nos separa del Padre, y purificar para sí un pueblo propio, un pueblo que le pertenezca, celoso de buenas obras, celoso de buenos frutos. Mi Señor les bendiga, y si Él lo permite, estaremos en una próxima lección aprendiendo más de su palabra.